me muero por saberlo. Así estuvo el día. Bueno, hay que decir, yo lo primero que tengo que decir, Luis Carlos, es que te felicito. Yo comentaba en mis redes sociales que después de mucho tiempo sin tener un debate, yo creo que fue un ejercicio de pedagogía democrática el que vivieron los muchachos en la Católica y el que de alguna manera también todos los que sintonizamos, pues también vivimos en este contexto político bastante complejo. Así que de entrada a mí eso me parece que fue una ganancia para todos. Y después, bueno, felicitarte, porque si hay algo difícil es precisamente moderar un debate y a mí me encanta como lo hiciste. Pareció moderado. Sí, fue súper moderado. Impecable, Y ¿no? además, impecable y además con con tu humor. estilo Con particular, humor que chévere. tiene un sello fresco, Sí. estuvo muy chévere. Pues Sí. gracias. Bueno, hay que decir que detrás de esto hay 37 organizaciones que se prepararon durante un par de meses al menos, y el equipo más pequeño, el equipo organizador, pues hizo un trabajo gigantesco para que esto ocurriese. De verdad que es muy complejo. Hay que decirlo además, sin presupuesto. O sea, es una cosa de la sociedad civil convocada, no es que haya un fondo, no es que haya una cosa detrás. Además hemos recibido acusaciones muy duras, además injustas, pero bueno, que hizo adelante el trabajo y yo creo que justo por esa terquedad fue que salió. Pero además tuvo autenticidad, porque si esto hubiese sido en otro espacio, pues hubiese habido más control político o control de preguntas. Y es lo primero que les tengo que revelar a ustedes. Las preguntas las hicimos nosotros. O sea, no tuvieron acceso a ellas ni los candidatos ni el equipo organizador del debate. Y eso habla de un nivel de Cuando dicen respeto. nosotros, los dos moderadores. Nosotros, entre Isabela y yo, discutiendo Exacto. algunas cosas y además entendiendo que había que elaborar mucho para luego simplificarlo, para luego convertirlo en un guión que pudiese ser, por un lado, racional, lo que hace falta decir, y por otro lado, emocional. Claro. Es decir, hay cosas difíciles, hay cosas que son más relajadas, hay cosas tensas, y entonces tratar de dejar para la segunda parte, porque se pensó como un partido de fútbol, ¿no? Dos partes de 45. Pensar en la segunda que hubiese un poco más de dinamicidad, por eso preguntas no para 8, sino para 4 candidatos, y que hubiese capacidad de respuesta y diferencia. Yo creo que se llegó a eso. Hay gente que me ha reclamado de una, y que bueno, pero es que un debate es que haya posiciones distintas sobre un mismo tema. Sí, que no hubo careo. Hay gente que dice, bueno, pero no hubo careo entre el los candidatos. careo es cuando hay dos caras, cuando hay dos personas. A lo sumo 3, pero con 8 Es muy es difícil. inmanejable. Sí. En todo momento yo decía, es mucha gente, pero al mismo tiempo, bueno, todos estos perfiles tienen algo que decir. Sería interesante si alguien tiene algún mecanismo para tener mucha más gente, pero por ahora se hizo como se pudo y yo creo que se obtuvo un buen resultado. Y ese resultado le voy a decir cuál es. Antes del debate, los minutos que pasaron los candidatos en camerinos fueron fundamentales. Darse la mano, alegrarse por verse, intercambiarse algunas veces números de teléfono entre los equipos, ¿Así? cuadrar días y horas para ver cuándo podían hablar y reunirse. Es algo que no Por eso había pasado. Tú comentaste que interesante era lo que estaba pasando en los camerinos. Es que Eso era lo que estaba pasando. Yo iba a llorar. A ver, hay una información que no sé si la gente conoce en Venezuela. Los candidatos no están todos en un grupo de WhatsApp, no están conversando entre ellos. Y no es que haya rabia ni nada, es un tema también de estructura, de la manera en la que se llega a los acuerdos. Y esos acuerdos siguen retrasándose. Entonces creo que este debate también sirvió para acelerarlos, para que entre ellos haya algún Porque tipo de además en la consenso. política pasa muchas veces que la gente se dibuja unos fantasmas que van creciendo y posiblemente la mitad de esos fantasmas no son tan reales y a veces esas grandes diferencias no lo son. No, y fíjate que, bueno, uno en política, eso, tú te enteras de chismes, mira que fulanito no puede verse con menganito. Y resulta que en este tipo de cosas uno ve, pero no solamente se ven, sino que Se conversan tratan muy entre bien. ellos y se tratan muy bien. Entonces, Sí, ¿hasta qué punto también no sucede como en la vida misma, ¿no? Que los chismes acrecientan en la política, ese tipo de cosas pasa Sí, y también. además que con el rol que estábamos jugando, pues nos tocó recibir cosas. Y cuando se planteaba esta idea hace un mes y hace 2, además esto se está trabajando desde mucho antes, recibí algunas preguntas que yo creo que hay que decirlas públicamente para que también se conversen. Hay, en un caso, miedo a no controlar el espacio. O sea, si no sé las preguntas, entonces no puedo estar allí. Y creo que también hay que dejar confianza. Si usted es un buen vocero y tiene cosas que decir, va a ver cómo decirlas o conectarla con la idea que sí puedes decir en público. Y la segunda es que también he visto desprecio por otros. O sea, pues, yo no me siento con fulano, yo no me tomo la foto con fulano, yo no quiero aparecer con fulano. Y ese es un muy mal mensaje para la gente. Por fortuna aquí, entre los 8 que participaron en Hablan los Candidatos, creo que hubo un buen clima y mostraron lo que tenían. Porque igual algunos que tú decías, ¿qué tiene que decir fulano? Y dijo.
El tema del micrófono, yo te lo tengo que preguntar, porque quienes estábamos en ese momento viendo BPI, pues tú veías que en el chat de BPI decía, le están boicoteando a María Corina, no se escucha bien María Corina. ¿Qué pasó con el micrófono? Sí, eso tengo que decirlo sin problema. Había 10 micrófonos, los 10 micrófonos se probaron en la noche y se probaron en la mañana. Todo funcionaba. Y de hecho, el micrófono estaba bueno y el cable estaba bueno. ¿Saben qué falló? ¿Qué? Lo que es absolutamente invisible. La conexión que va de la central de micrófonos hasta el máster del aula magna, esa parte, ahí es donde había un problema técnico. Y claro, descubrirlo tomó unos cuantos minutos. Entonces, ella se vio afectada en la primera pregunta y en la segunda porque no había capacidad de maniobra. ¿Qué pasa? Si tú pruebas todos los micrófonos y todos funcionan y hay alguien que de pronto se escucha muy bajo, la respuesta típica es, habla más duro, habla más cerca. Pero luego entendimos que no, que había una falla. ¿Qué fue lo que hiciste? Que había una falla Luis Carlos decía, habla más cerca, pero pégate al micrófono. Porque además ustedes entenderán que están aquí conmigo, que como hago radio, digo, bueno, habla más cerca, seduce este micrófono. Seduce este micrófono. No, pero fíjate que fue muy venezolano, como todos actuaron en ese momento. A mí me encantó. Y me gustó mucho, fíjate, entre Delsa y María Corina, que hubo una relación ahí simpática de eso, de compañerismo de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho les muestro, y los tenemos aquí, tenemos una hoja con todos los órdenes al azar de los participantes, que fue la mejor manera de hacerlo. Ellos tenían unos números al azar. O sea, hicimos 10 rondas o 12 de aleatoriamente del 1 al 8 cómo podía ser ese orden. Entonces, ya tenemos órdenes desordenados, por decirlo de alguna manera, donde no se privilegia a nadie. Y luego allá se sortearon los podios. Entonces, bueno, quien le tocó el 1 fue el 1 y el 3 es el 3. Entonces, eso es bueno por azar, pero luego ninguna ronda lo beneficia. Porque siempre hay una donde empieza y en una él va a cerrar. Entonces no tienes ventaja. Pero además denle la vuelta a otra idea. En un debate de 8 personas, ¿cuál es la ventaja? ¿Hablar de primero o hablar de último? Y va a depender más bien es de tu talento. Claro. Porque dices algo de primero y quizás lo dices mal. O lo haces de último y tienes un gran cierre. O hablas en el medio y brillaste. Entonces es un asunto de talentos y ahí se midieron. Me encantó además el control del tiempo, sobre todo en las primeras rondas. 1 minuto. En un momento Delsa se pasó un poquito y bueno, enseguida atajaste tú y la muchacha que estaba coordinando contigo, y me pareció perfecto porque es una tentación. Y ellos, fíjate, que me encantó porque todos sabían que tenía que en ese minuto decir lo que tenía que decir. De alguna manera todos se ciñeron a las reglas de juego. Tenían una pantalla enfrente y además les dijimos que no teníamos ni manera de apagarle el micrófono ni tener un timbre. Eso hubiese sido muy grosero. Entonces era como, bueno, no nos forcen a tener que decir candidatos, se acabó el tiempo. Por supuesto que si alguien tenía que finalizar una idea, bueno, muy breve, tómate muy 1 o 2 segundos, claro. es parte de la dinámica. Pero se respetó. Y eso también habla de institucionalidad, de respeto al espacio. Yo quedé encantado. Siempre estos espacios también lo estábamos hablando, que siempre los candidatos que en el principio son menos conocidos es una gran oportunidad porque es ganancia porque es exponerte junto con los que sí pueden estar un poco más arriba en las encuestas. Sí. Y al final fue eso, un ejercicio de aprovechar que todo el mundo a veces dijera, mira, conocía a tal persona que no conocía a tal candidato. A mí me parece que, por ejemplo, Caleca aprovechó su escenario con fue una respuesta. Sí, señor. Un señor que no lo conocen muchas personas y sobre todo en ese público juvenil, y aprovechó su escenario. Yo voy a decir sin nombre, pero hubo una persona, uno de los candidatos que dijo, yo no voy a ganar, yo estoy aquí porque ayudo a traerles otro público, gente nueva, y además, bueno, para darle nivel al debate. Y pasó, es decir, hubo opiniones, hubo respuestas que ayudaban a darle criterio a este asunto. Eso es pensar en enjambre, que para quienes trabajamos en movilización social o activismo es fundamental. Nadie puede solo. Y no puedes además tener un líder único con una idea única. Necesitas enjambre. Mucha gente distinta respetando sus roles, con ideas distintas, pero con un mismo objetivo. Eso es poder. Eso es un poder suave que creo que hoy se logró. Te tengo que preguntar porque hubo un capítulo que está saliendo en redes creo que tú me comentabas que no estabas muy claro qué había pasado, donde todos se levantan la mano y al parecer María Corina no se dejó levantar la mano, o hubo un intercambio ahí raro con Pérez Vivas. ¿Tú sabes lo que sucedió? Fíjate que yo estaba en escena y la instrucción que había para candidatos era que al terminar pasaran al frente para unas fotos. Por supuesto, no es que estaba todo cronometrado ni perfecto. Queríamos que hubiese un momento para que los candidatos le dieran a la prensa, le dieran a los medios una imagen necesaria.
hubo gente en el público que empezó a gritar unidad, 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 y entonces creo que fue uno de los candidatos que empezó a agarrar a los otros por la mano. Eso fue lo que yo vi desde mi ángulo. Entonces era como que véngase para acá, véngase empujado para la foto. Lo que ocurrió después me quedó tapado por 2 o 3 personas. Tengo que ver los videos frontales, pero no creo que haya habido mal rollo, porque además entre ellos hubo mucho chiste. Solo para que sepan, ¿saben por qué tardaron en entrar? Que yo decía, adelante los candidatos, y no entraban. Yo estaba asustado, tenso. Sí, ¿Qué pasa aquí? Estaban afuera riéndose entre ellos porque Velázquez decía, yo no puedo pasar primero, y detrás de mí Prosperi, que mide 2 metros más, entonces pasa tú primero. Y en ese jueguito, que de verdad era un juego, estaban riéndose como chamos en un patio de colegio, eso fue lo que lo retrasó. Qué venezolano. Entonces, y qué chévere. Estuvo me encanta. muy total, bien. buenísimo. Muy bien. buenísimo. Bueno, que el público decida. También hay que con quién decirlo se porque ese discurso no fue casual, y a todos los que no asistieron, ahí Coello les echó su mensaje clarito, ¿no? Al principio del debate, que estuvo bastante directo. Tuvimos a Ayrton Monsalve, al profesor Coello de la UCAB. Bueno, también sirven de referentes para que sepan, además, que esto es un evento de la sociedad civil. O sea, es la gente más organizada, que tiene preocupaciones sociales, que tiene causas y que está tratando de buscar cauces para que los políticos también sepan que no están solos, pero que no son cartas blancas, como le dijeron los estudiantes, que fue muy importante en su mensaje. Yo quisiera, ya para finalizar, te voy a poner a trabajar un nuevo debate ya cercanos a las elecciones. Me encantaría. Ojalá haya más debates, pero además más estructuras de debates en otros espacios. Sí. No solo políticos. Sí. Creo que abrieron también la puerta a eso, ¿sabes? Creo que fue un buen punto de inicio para todo esto que viene.